Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Y si no, pues no se preocupen, porque el vídeo de hoy les va a dar un buen empujón de curiosidad y espero, una dosis de entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y especialmente a las fans de las telenovelas turcas y por supuesto, a las seguidoras de uno de los galanes más queridos y reconocidos a nivel mundial, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma, su físico imponente y por supuesto, su talento actoral, ha dado una noticia que ha sorprendido a muchos y que nos habla de su lado más humano y vulnerable. Y antes de que sigamos, ya sabes lo que te voy a pedir. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, y te gusta este tipo de contenido sobre celebridades, novedades del mundo del espectáculo, noticias curiosas y por supuesto, todo lo relacionado con tus series y actores favoritos, suscríbete al canal. Dale a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así, te mantendrás al tanto de todas las novedades y podrás comentar y debatir conmigo. No te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha revelado Can Yaman? ¿Qué problema de salud ha compartido con sus seguidores? Pues bien, como muchos sabrán, Can Yaman ha estado trabajando sin parar en proyectos internacionales, rodando películas, series y participando en eventos a lo largo y ancho del mundo. Este ritmo frenético, sumado a la presión mediática y a las expectativas de sus fans, ha pasado factura. En una reciente rueda de prensa y con la valentía que le caracteriza, Can Yaman decidió hablar abiertamente sobre un problema de salud que ha estado afectando su bienestar, el síndrome del intestino irritable, o SII. Sí, señores y señoras, el mismísimo Can Yaman, el ídolo de masas, sufre de SII. Y aunque muchos podamos pensar que las celebridades tienen una vida perfecta, llena de lujos y comodidades, la realidad es que también son seres humanos, con problemas y enfermedades como cualquier otro. Pero, ¿qué es exactamente el síndrome del intestino irritable? Para aquellos que no estén familiarizados con este término, el SII es un trastorno gastrointestinal crónico que afecta el intestino grueso. Se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, calambres, hinchazón, gases, diarrea y estreñimiento. Estos síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia de una persona a otra, y pueden ser desencadenados por diversos factores, como el estrés, la alimentación, las hormonas o incluso ciertos medicamentos. Es importante destacar que el SII no es una enfermedad grave en sí misma, y no causa daño permanente al intestino. Sin embargo, los síntomas pueden ser muy molestos e interferir significativamente en la calidad de vida de quienes lo padecen. Y en el caso de Can Yaman, que tiene una agenda tan apretada y que se somete constantemente a situaciones de estrés por su trabajo, es comprensible que este problema de salud haya tenido un impacto en su día a día. Durante la rueda de prensa, Can Yaman compartió detalles sobre cómo el SII ha afectado su vida. Explicó que en ocasiones, los síntomas son tan intensos que le dificultan cumplir con sus compromisos laborales. Relató que ha tenido que cancelar rodajes, eventos promocionales y en general, ha tenido que aprender a gestionar su enfermedad de manera que no afecte su desempeño profesional. Además, Can Yaman destacó la importancia de hablar abiertamente sobre temas de salud mental y física, y de romper con los tabúes que aún existen en torno a las enfermedades crónicas. Con su testimonio busca crear conciencia sobre el SII, y animar a otras personas que lo padecen a buscar ayuda y a no sentirse solos. Pero, ¿qué más nos reveló Can Yaman sobre su experiencia con el SII? Profundicemos un poco más en los detalles que compartió durante la rueda de prensa. *** El impacto en la vida cotidiana ***. Can Yaman no escatimó en detalles al describir cómo el SII ha impactado su vida cotidiana. Habló de los desafíos que enfrenta a diario, desde la elección de sus alimentos hasta la planificación de sus viajes. El actor relató cómo la imprevisibilidad de los síntomas del SII puede ser particularmente frustrante. Un día puede sentirse bien, capaz de enfrentar un día de rodaje intenso, mientras que al día siguiente puede verse incapacitado por fuertes dolores abdominales o episodios de diarrea. Esta variabilidad, según explicó, es uno de los aspectos más difíciles de manejar. Requiere una adaptación constante y una planificación minuciosa para minimizar el riesgo de situaciones incómodas o interrupciones en sus compromisos profesionales.
El actor ha tenido que aprender a escuchar su cuerpo, a reconocer las señales de alerta y a tomar medidas preventivas para evitar crisis. Además, Can Yaman compartió cómo el SII ha influido en sus relaciones sociales. Explicó que en ocasiones, se ha visto en la necesidad de cancelar planes o compromisos sociales debido a los síntomas. Esto, naturalmente, puede generar cierta frustración y afectar sus relaciones personales. Sin embargo, también destacó el apoyo y la comprensión que ha recibido de sus amigos y familiares, quienes han sido fundamentales en su proceso de adaptación a la enfermedad. *** La importancia de la dieta y el estilo de vida ***. Uno de los aspectos más importantes del tratamiento del SII es la modificación de la dieta y el estilo de vida. Can Yaman habló abiertamente sobre los cambios que ha implementado en su alimentación. Explicó que ha tenido que eliminar o reducir el consumo de ciertos alimentos que desencadenan sus síntomas. Entre los alimentos que suelen ser problemáticos para las personas con SII se encuentran los productos lácteos, los alimentos procesados, las comidas ricas en grasas, las bebidas con cafeína y los alimentos con alto contenido de fructosa. El actor ha tenido que hacer un esfuerzo consciente por identificar los alimentos que le causan problemas y adaptar su dieta en consecuencia. Esto ha implicado, en algunos casos, renunciar a ciertos placeres culinarios y ser más cuidadoso con lo que come. Además de la dieta, Can Yaman ha enfatizado la importancia del ejercicio físico y la gestión del estrés como parte integral de su tratamiento. El ejercicio regular puede ayudar a reducir los síntomas del SII al mejorar la función intestinal y reducir la tensión muscular. El actor ha incorporado el ejercicio a su rutina diaria, buscando actividades que le resulten agradables y que le ayuden a mantenerse en forma y a relajarse. En cuanto a la gestión del estrés, Can Yaman ha reconocido que el estrés es un factor importante en el desencadenamiento de sus síntomas. Dada la naturaleza de su trabajo que implica constantes viajes, rodajes intensos y una gran exposición mediática, el actor se enfrenta a altos niveles de estrés de forma regular. Para combatirlo ha implementado diversas estrategias, como la práctica de técnicas de relajación, la meditación y el yoga. También ha destacado la importancia de tomarse tiempo para sí mismo, descansar adecuadamente y desconectarse de las presiones del trabajo. *** El apoyo médico y el tratamiento farmacológico ***. Can Yaman no dudó en hablar sobre la importancia del apoyo médico y el tratamiento farmacológico en el manejo de su SII. Explicó que ha consultado a especialistas en gastroenterología y que ha seguido un tratamiento integral que incluye cambios en su dieta, la práctica regular de ejercicio, la gestión del estrés y, en algunos casos, el uso de medicamentos para controlar los síntomas. Los medicamentos que se utilizan para tratar el SII pueden variar según los síntomas predominantes. En el caso de Can Yaman, es probable que su médico le haya recetado medicamentos para aliviar el dolor abdominal, reducir los gases y la hinchazón, o controlar la diarrea o el estreñimiento. Es importante destacar que el tratamiento farmacológico debe ser siempre supervisado por un médico y adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. Además del tratamiento farmacológico, el actor ha destacado la importancia de asistir a citas médicas regulares y de seguir las recomendaciones de su médico. Ha reconocido que el seguimiento médico le ha ayudado a comprender mejor su enfermedad, a identificar los factores desencadenantes de sus síntomas y a ajustar su tratamiento en función de sus necesidades. *** El rol de la salud mental ***. Can Yaman ha enfatizado la importancia de la salud mental en el manejo del SII. Reconoce que el estrés, la ansiedad y la depresión pueden exacerbar los síntomas de la enfermedad. Por esta razón, ha hecho hincapié en la necesidad de cuidar la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. El actor ha compartido que en ocasiones ha recurrido a la terapia para manejar el estrés y la ansiedad. La terapia puede ser una herramienta muy útil para aprender a lidiar con los desafíos emocionales que plantea el SII, a desarrollar estrategias de afrontamiento y a mejorar la calidad de vida. Además de la terapia, Can Yaman ha destacado la importancia de rodearse de un entorno de apoyo y de mantener una actitud positiva. Ha compartido cómo el cariño y la comprensión de sus seres queridos, así como el apoyo de sus fans, han sido fundamentales para mantenerse motivado y positivo. *** El impacto en la carrera y los proyectos futuros ***. La revelación de Can Yaman sobre su SII ha generado una gran atención mediática y ha planteado interrogantes sobre el impacto que esto pueda tener en su carrera.
Si bien es cierto que los fans están preocupados por su salud, también han expresado su apoyo incondicional y su admiración por su valentía al compartir su experiencia. En general, la noticia no ha afectado negativamente la imagen del actor, sino que, por el contrario, ha reforzado su imagen de persona cercana, auténtica y valiente. Los seguidores de Can Yaman han valorado su sinceridad y su capacidad para hablar abiertamente sobre un tema que suele ser tabú. Han expresado su admiración por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo, a pesar de los desafíos que enfrenta debido a su enfermedad. Los proyectos de Can Yaman siguen adelante y sus seguidores esperan con ansia sus próximos trabajos. Sin embargo, ahora existe una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar su salud y de respetar sus tiempos de descanso. Los fans esperan que el actor se tome el tiempo necesario para cuidar de sí mismo y que no se sobreexija en su trabajo. Han expresado su deseo de que Can Yaman se priorice y que no ponga en riesgo su salud por cumplir con sus compromisos laborales. En cuanto a sus proyectos futuros, Can Yaman ha dejado claro que continuará trabajando en lo que ama, pero que también tomará medidas para proteger su salud y bienestar. Ha asegurado a sus fans que seguirá eligiendo proyectos que le apasionen y que le permitan crecer como actor, pero que también se tomará el tiempo necesario para descansar y recuperarse. *** El mensaje de esperanza y concienciación ***. El testimonio de Can Yaman sobre su síndrome del intestino irritable es un mensaje de esperanza y concienciación para todas las personas que sufren de esta enfermedad. El actor ha demostrado que es posible vivir una vida plena y exitosa, incluso con el SI, siempre y cuando se adopten las medidas adecuadas para controlar los síntomas y cuidar la salud. Su valentía al compartir su experiencia es un ejemplo a seguir y un recordatorio de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una muestra de fortaleza y de conexión humana. Al hablar abiertamente sobre su enfermedad, Can Yaman ha ayudado a romper estigmas y a normalizar una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. El actor ha instado a todas las personas que sufren de SI a buscar ayuda profesional, a informarse sobre la enfermedad y a adoptar un estilo de vida saludable. Ha destacado la importancia de la dieta, el ejercicio, la gestión del estrés y el apoyo médico en el tratamiento del SI. También ha animado a las personas a no sentirse solos, a buscar el apoyo de sus amigos y familiares y a rodearse de un entorno positivo. El testimonio de Can Yaman es un llamado a la acción, un recordatorio de que la salud es lo más importante y que debemos cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Su valentía al compartir su experiencia es un regalo para todos aquellos que luchan contra el SI y una inspiración para vivir una vida plena y feliz, a pesar de los desafíos. *** El impacto en la sociedad y la importancia de la visibilidad ***. La decisión de Can Yaman de hablar abiertamente sobre su SI ha tenido un impacto significativo en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la concienciación sobre las enfermedades crónicas. Su testimonio ha generado un debate sobre la importancia de cuidar la salud mental y física, y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Al ser una figura pública con gran influencia, Can Yaman ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esto ha ayudado a normalizar la situación, a romper estigmas y a crear un espacio para que las personas que sufren de SI se sientan comprendidas y apoyadas. La visibilidad de Can Yaman ha contribuido a educar al público sobre el SI, a informar sobre los síntomas, las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Esto ha sido fundamental para aumentar la concienciación y para animar a las personas a buscar ayuda médica si experimentan síntomas similares. Además, la revelación de Can Yaman ha generado un diálogo sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia las personas que sufren de enfermedades crónicas. Ha recordado a la sociedad que las celebridades, al igual que cualquier otra persona, pueden enfrentar desafíos de salud y que merecen respeto y apoyo. El impacto de Can Yaman en la sociedad se extiende más allá de la concienciación sobre el SI. Su testimonio ha abierto un espacio para hablar sobre la importancia de la salud mental, el bienestar emocional y la necesidad de cuidar de nosotros mismos. Su valentía ha inspirado a muchas personas a romper el silencio y a compartir sus propias experiencias con enfermedades crónicas. *** El legado de Can Yaman ***. El legado de Can Yaman se define no solo por su talento actoral y su éxito profesional, sino también por su valentía al compartir su experiencia con el SI. Su testimonio ha sido un ejemplo a seguir para muchas personas y ha dejado una huella imborrable en la sociedad.
El actor ha demostrado que es posible ser una figura pública exitosa y al mismo tiempo ser humano y vulnerable. Ha roto barreras y ha normalizado la conversación sobre las enfermedades crónicas. Su legado es un recordatorio de que la salud es lo más importante y que debemos cuidar de nosotros mismos y de los demás. Can Yaman ha dejado un mensaje claro: la vulnerabilidad es una fortaleza y la sinceridad es un valor. Su ejemplo ha inspirado a muchas personas a ser más abiertos, a buscar ayuda y a vivir una vida plena y feliz, a pesar de los desafíos. Su legado perdurará en el tiempo y continuará inspirando a muchas personas a vivir una vida más saludable y significativa. En definitiva, la revelación de Can Yaman sobre su síndrome del intestino irritable es un evento que trasciende el mundo del entretenimiento y se convierte en un ejemplo de coraje, sinceridad y humanidad. Su testimonio es un regalo para todos aquellos que sufren de SII y una inspiración para vivir una vida plena y feliz, a pesar de los desafíos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos hablado sobre la noticia de Can Yaman, sobre su síndrome del intestino irritable, sobre cómo esto afecta su vida y su carrera, y sobre la importancia de hablar abiertamente sobre temas de salud. Hemos profundizado en detalle sobre el impacto en la vida cotidiana, la importancia de la dieta y el estilo de vida, el apoyo médico y el tratamiento farmacológico, el rol de la salud mental, el impacto en la carrera y los proyectos futuros, el mensaje de esperanza y concienciación, el impacto en la sociedad y la importancia de la visibilidad, y finalmente el legado de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Conocían la noticia? ¿Qué les pareció la actitud de Can Yaman al compartir su problema de salud? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartamos nuestras opiniones y experiencias. Y como siempre, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.